Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo, un espacio que se ha convertido en un verdadero referente cultural en Santander y por extensión en Cantabria, por la pluralidad de actividades que se realizan durante todo el año, durante toda la semana. Pueden ser desde presentaciones de libros, conferencias, debates, en fin, de todo. Para mí es un placer que el Ateneo me haya permitido, yo que soy también socio del Ateneo, presentar a José Díaz, porque siento por él una gran admiración como persona, también por sus conocimientos en los ámbitos de los que voy a referirme después, y que en cierto modo es un poco el tema de lo que va a hablar él, los dos conocimientos, ámbitos en los que se desenvuelve. Y además digo porque tenemos una amistad desde hace no sé cuánto. Cuando uno es mayor y mira hacia atrás, los tiempos ya no son años, sino son décadas y a veces hasta mucho más, ¿no? Porque creo que hablo de memoria, pero desde el año 1977 o 76, cuando se formó el grupo Cuébano, ya enhebramos una amistad que además, por suerte, para mí, para los dos, no se ha interrumpido en ningún momento por circunstancias de viajes u otras distintas. José nació en Santander y pertenece a una de las primeras promociones, de las primeras generaciones que se formaron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria. Los dos ámbitos en los que se ha movido son fundamentalmente el ámbito científico de la medicina y el ámbito cultural. En el ámbito cultural, que es la referencia a la que yo he hecho antes al comenzar mi intervención, es en el ámbito de la cultura, concretamente en el grupo Cuébano, que se forma en los últimos años de la década de los 70, 77 aproximadamente, un grupo en el que coordinaban las relaciones personales poetas como Rafael Gutiérrez Colomer e Isaac Cuende, que hacían un poco paterfamilias, pero después se reúnen allí poetas, músicos, gente del mundo del teatro, cantantes, en fin, de todo. José precisamente formaba parte de ese grupo en varias, digamos que por varias características. Por una parte porque le gustaba la fotografía, pero también porque estuvo en dos grupos de teatro históricos en aquellos años de Cantabria, como era el grupo Trazos y el grupo Telis, en esos años 70. Y junto al teatro, digo que la fotografía fue otra de sus inquietudes. Fotos de José aparecieron en las primeras publicaciones que se hicieron en los años 70 finales, unas publicaciones que en cierto modo tuvieron una originalidad a partir de los diseños de Rafael Gutiérrez Colomer, de Jesús Vázquez o de Isaac Cuende. Fotografías de José aparecieron en libros de Gloria Ruiz, del propio Isaac Cuende que he citado, y de Rafael Gutiérrez Colomer. Eran unas publicaciones que rompían con la estética heredera de, digamos, el grupo Proel o La isla de los ratones, esa estética que pasaba por Bedia y por Pablo Beltrán de Heredia, etc. Isaac Cuende y Rafael Colomer redefinen, y Chuchi Vázquez redefinen un poco la edición de libros, y en 3 de estos libros había fotografías de José. Pero también hizo exposiciones de fotografía, lo que son las cosas. Hizo una primera exposición de fotografía, una pequeña colectiva de 3 fotógrafos. Había uno que se llama José Luis Guerra, que también como José era médico, y no sé si te acordarás tú, Pedro Palazuelos, que hizo también su primera exposición justamente con José. Después ha continuado haciendo fotografías, pero yo siempre he pensado que necesitaba hacer una exposición. Quizá ha faltado el acicate por parte de algún galerista o de algún amigo que le empujáramos a que hiciera una selección. Aparte de la fotografía y del mundo del arte, algunas intervenciones también en el mundo de la poesía, hay que citar su relación con el mundo del arte. Quizá por razones de casualidad, su vinculación con familiares de Daniel Alegre, tuvo la oportunidad de conocer la obra de Daniel Alegre y sin duda alguna en este momento es probablemente, junto a Paco, que está con nosotros del Centro de Estudios Montañeses, porque hay que citar siempre a Paco porque es un referente en todo lo que se haga aquí en Cultura en Cantabria, pero junto a, digamos, lo que conozca Paco de Daniel Alegre, sea José Díaz el que más conozca la obra de Daniel Alegre. Tiene un documentado estudio sobre el mismo. Ha dado varias conferencias sobre Daniel Alegre y estamos en la idea de que
este estudio que ha hecho se publique. Yo estoy convencido que en poco tiempo ese exhaustivo trabajo documentado lo podremos ver publicado en forma de libro. Pero si esto es en el campo de la cultura en el que ha militado, el otro campo, por supuesto, es el profesional, que es el campo de la medicina. Y ahí sí que ha tenido un intenso desarrollo profesional en, digamos, yo diría que 3 direcciones. La gestión, por una parte, la divulgación de temas relacionados con la salud, por otra, y el ámbito de la consulta como médico de familia. De las muchas tareas que ha hecho como médico, estoy seguro que va a decirme después, y no como un reproche, que no ha citado o no ha citado, porque es imposible hacer una referencia, como si fuera una guía telefónica, de todos los trabajos que han implicado a José a lo largo de su trayectoria como profesional de la medicina. Coordinó la campaña de prevención del cáncer de mama por Cantabria en una unidad móvil. Yo creo que fue de las primeras intervenciones que ha habido en este sentido en España. Ha dirigido cursos de educación para la salud, además de formar parte de asociaciones relacionadas con medios de comunicación y de ciencias médicas. Ha sido director general de salud, comisario de los premios que convoca el Colegio de Médicos regularmente, Colegio de Médicos y premios de literatura, de poesía, de fotografía, de pintura para los colegiados. Y sobre todo una de las facetas que yo creo que ha sido pionero en España, desde luego en los medios de comunicación, pocos hace años hicieron lo que hacía José, colaborar en radio y en prensa sobre temas de salud, divulgación de aspectos relacionados con enfermedades o con una mejor salud o mejor cuidar la salud de cada uno. Colaboraba, creo que era en el periódico Alerta, también en emisoras como, no sé si Antena 3, Radio Nacional, y fruto de esas colaboraciones es el título de un libro que resumió, que recogió esas intervenciones, que se titulaba Aprendiendo a vivir. Ahí mezclaba, por una parte, el conocimiento que se supone tiene que conocer un médico para hablar de esos temas, pero sobre todo algo muy importante es hacer esos temas, hacerlos didácticos, que sin perder rigor pudieran ser accesibles para todos los lectores. Actualmente es el presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos, miembro de honor de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, responsable del registro, y esta es una de las últimas actuaciones suyas, responsable del registro de voluntades previas de la Consejería de Sanidad de Cantabria y coordinador del Instituto de Bioética y Humanidades Médicas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Aparte de estas cuestiones, que son, ya digo, estrictamente profesionales, científico-médicas, yo creo que la figura de José Díaz evoca una vieja figura que ha ido adelgazándose en la sociedad, aún quedan algunos, quizá ya de edad, pero que era esa vieja imagen del médico humanista, del médico culto, sensible, con un trato exquisito de los pacientes. Este médico al que ibas, y a veces no tanto por la consulta médica, sino casi como una especie de visita a un psicólogo, ¿no?, que le daba esa tranquilidad que muchas veces el paciente, ante la inseguridad, ante la incertidumbre, ante los miedos, necesita esa palabra que le dé tranquilidad y seguridad, como hacen los médicos. Ese trato cercano, con rigor, que se espera del médico. También forma parte de 2 instituciones importantes, como son el Centro de Estudios Montañeses, y para mí es también un honor que forme parte de la Fundación Bruno Alonso como un patrono más de esta fundación. Y estamos ya para escuchar y ver la conferencia que va a impartir. Se trata de un acercamiento a través de la historia del arte de una serie de imágenes, pinturas fundamentalmente, pero también esculturas, en las que aparecen elementos relacionados con la enfermedad y con la salud. Van a quedar ustedes asombrados de la documentación tan exhaustiva y tan exquisita, que es un ejemplo del rigor y de la forma en la que trabaja siempre José. Y es que ha recogido una serie de imágenes donde aparecen enfermedades, donde aparecen en obras de artistas de todos los tiempos, de todas las culturas, cómo aparece ahí la enfermedad o la salud, cómo se puede interpretar a partir de unas imágenes de un pintor qué personaje histórico que aparece en ese cuadro se supone que tenía una determinada enfermedad. Yo no sé si he colaborado con él en alguna ocasión, pero a mí me ha metido tal el virus, de tal manera me refiero, que yo cada vez que... En España es difícil que descubra en un museo un artista español que haya abordado el tema de la enfermedad y de la salud, pero cuando he ido al extranjero y he visitado un museo, en cuanto veo algo relacionado con un médico o con un paciente o con una enfermedad, enseguida hago una foto con el móvil, se la mando y le digo, ¿tienes este?
pero van a quedar ustedes abrumados no solamente por la exhaustiva información, sino también por el tono didáctico de su intervención. Por mi parte, nada más, José, que darte las gracias por que me hayas permitido hacerte la presentación y cuando quieras nos puedes deleitar con tu charla. Gracias. Pues es lógico comenzar con el capítulo de agradecimientos. En primer lugar, agradecer a todos ustedes, todos vosotros, el que hayáis dedicado esta tarde a acompañarnos a escuchar este tema. Agradecer al Ateneo, por supuesto, a nuestra casa, porque tanto Luis como yo somos socios del Ateneo, que nos haya acogido para esta conferencia. Y, por supuesto, agradecer a Luis su presentación, su cariñosa presentación. Es cierto que nos conocemos hace ya bastantes décadas, ya lo ha dicho él, y realmente no habíamos hablado para nada de lo que iba a decir de mí y me ha dejado totalmente abrumado de todo lo que sabe de mi trayectoria, de mi pequeña historia, casi más que yo mismo, y muchas cosas que yo casi ya ni me acordaba. En cualquier caso, se nota el cariño que nos tenemos y muchas gracias Luis, por esa presentación tan bonita que has hecho. Bien, y vamos a meternos ya directamente en el tema que nos ocupa, que, como dice el título de la charla, es una mirada diferente a la salud y a la enfermedad, la mirada de los artistas. El tema de la medicina en el arte es un tema apasionante que nos permite hacer un auténtico recorrido por la vida, la enfermedad y la muerte, desde la mirada y la interpretación personal, tamizada por sus emociones y sus sentimientos de los artistas de todas las épocas, como vamos a ver a continuación. En esta ocasión me voy a referir exclusivamente a algunas de las artes plásticas, concretamente la pintura y la escultura. El concepto de arte, como todos ustedes saben, es muchísimo más amplio, abarca muchas más actividades, la música, la arquitectura, danza, el séptimo arte, el cine, fotografía, etcétera, y por supuesto la literatura. Y avanzo que estamos preparando un trabajo sobre la medicina en la literatura también, ¿verdad, Luis? Pues sí, estamos preparando un trabajo en ese sentido después de de la medicina en el arte y que espero que también podamos presentar a todos ustedes. Bien, la medicina durante muchos siglos ha sido objeto de representación en las artes plásticas como evidencia de la importancia universal que la humanidad ha atribuido desde tiempos inmemoriales a las figuras del médico, del enfermo, del dolor y del sufrimiento. A la hora de buscar las relaciones entre la medicina y el arte se nos pueden plantear pues, unos cuantos ámbitos. La figura del médico y en alguna ocasión de la enfermera, ejerciendo su trabajo en situaciones muy diversas, en sus consultas, en sus hospitales, en los quirófanos, en las casas de los propios pacientes e incluso en las aulas de las facultades. Y casi siempre estas imágenes se nos presentan desde el respeto y la consideración a la figura de ese médico, de ese sanitario, quien posee el poder de la curación, de sanar de todo mal, de hacer que el hombre recupere el bien más preciado que es su salud. Aquí tenemos algunos ejemplos. Un cuadro de un pintor ruso, Konstantin Makovsky, del año 1900, en la consulta del médico, y un cuadro mucho más reciente, en la habitación 107, de una pintura asturiana en Macano. Este, como ven, es del año 2013, como digo, es bastante reciente. Macano ha hecho una serie de numerosísimos cuadros relacionados todos con la figura del paciente y la figura de los sanitarios. Otro ámbito que podemos encontrar es la representación de enfermedades o heridas en las artes plásticas, muchas veces de una manera muy cruda y muy descarnada, y que a veces constituyen auténticas descripciones visuales propias de un tratado de patología médica. Y si no, aquí tienen ustedes una imagen de la cabeza de San Juan Bautista, de Torcuato Ruiz del Peral, que está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y que ven aquí cómo está perfectamente señalada la anatomía del cuello, de esa cabeza recién cortada, en la que se ve la tráquea, se ven las arterias, se ven los músculos del cuello. Como digo, es un auténtico tratado de anatomía. Esta imagen forma parte, por cierto, de un numeroso grupo de imágenes de cabezas cortadas, representativas sobre todo de San Juan Bautista y de San Pablo, y que eran muy frecuentes en el arte escultórico español barroco de los siglos XVII y XVIII, obras de Juan de Mesa, de Niño Delgado, de Luisa Roldán, la Roldana, etc. Muchas de las cuales, o bastantes de las cuales, se pueden encontrar en este Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que aconsejo a todos ustedes que visiten, y que nos honra hoy con la presencia del presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Escultura de Valladolid. Otro ámbito que podemos encontrar, figuras de pacientes enfermos o convalecientes
y como culminación de la enfermedad a la representación de la muerte. A la representación de la muerte en muchas variantes, una muerte dulce, una muerte cruenta, una muerte desesperada, una muerte serena, e incluso una muerte descrita prácticamente paso a paso, día a día, como en el caso del pintor suizo Ferdinand Hodler, que luego vamos a ver. Aquí tenemos algunos ejemplos de enfermos. Eh, Arriba tenemos tuberculosis en Harlem, un cuadro de la pintora norteamericana Alice Neel, un cuadro hecho en 1940. Alice Neel, que por cierto tuvimos la oportunidad de disfrutar de una magnífica exposición de ella hace 2 o 3 meses en el Museo Guggenheim de Bilbao, en el que estaba este cuadro. Aquí nos representa a un joven afectado por tuberculosis, con la cara propia de un tísico, con esa delgadez, con ese aspecto caquéctico, cansado, deteriorado. Y esta obra, como digo, es de 1940, de la era preantibiótica, y nos muestra las secuelas de uno de los pocos tratamientos que se podían hacer entonces, insisto, no habían aparecido todavía los antibióticos, contra la tuberculosis, que era la toracotomía, un tratamiento que trataba de manejar la tuberculosis fracturando las costillas y comprimiendo el tórax del paciente para apretar y comprimir las cavernas tuberculosas. Aquí tenemos otro cuadro totalmente diferente, representa una muerte dulce, la muerte del rey Alfonso XII, muerto también, fallecido también por tuberculosis. Se llama El último beso y es una obra de Benlliure del año 1887, una obra del periodo del romanticismo, hecha poco después de la muerte del rey. También encontramos retratos de médicos, habitualmente como reconocimiento a su labor humanitaria, su prestigio social, o presumiendo de conocimientos ante sus discípulos, como luego vamos a ver. Aquí tenemos alguno del conocido cuadro del doctor Gache de Van Gogh, o el retrato del doctor Arrieta, hecho por Goya en 1820. El doctor Arrieta trató a Goya, le salvó de una enfermedad importante y él en agradecimiento hizo este cuadro. Y que, sin embargo, en ocasiones también encontramos retratos satíricos de médicos, porque el propio Goya, antes de estar enfermo y que le atendiera el doctor Arrieta, en la serie de los Caprichos en 1799 representó a los médicos con esta cabeza de burro, auscultando a un paciente y el título de ¿Qué mal morirá? Es una representación, pues como digo, muy, muy satírica de la figura del médico entonces. Luego ya, como han visto, Goya cambió de parecer. Aquí tenemos otra obra también satírica, La sala de urgencias, en la que representa una abarrotada sala de urgencias de un pintor norteamericano de origen mexicano, José Pérez. Esta es una pintura muy actual también. Aunque no siempre han sido patologías o enfermedades lo que se han representado, también se han representado estados fisiológicos o estados de salud, como embarazos o estados de lactancias. Habitualmente la lactancia relacionada casi siempre con vírgenes. Hay una iconografía muy grande de vírgenes de la leche, sobre todo a partir de la época medieval en todos los países del mundo. Sin embargo, embarazos hemos visto muy poquitas veces. Aquí tengo alguno, La Esperanza, un cuadro de Gustav Klimt que representa un embarazo. Y aquí tengo otra mujer embarazada, es una obra bajo relieve de un escultor cántabro, José Antonio Barquín, que falleció hace algún tiempo, y que la he traído porque, como digo, hay muy poquitas obras de mujeres embarazadas. Esta obra forma parte de la Puerta de Cantabria, que quizá dentro de poco veamos en la galería de pintura de Valdecilla. Y maternidades, tenemos aquí dos, hay muchísimos ejemplos. Hay una, he puesto dos, una de Tamara de Lempicka del año 28 y una muy conocida de Pablo Picasso de 1901. Son mujeres lactantes, no son vírgenes, son maternidades, pero como digo, la mayor parte de las maternidades que se han representado en el arte están relacionadas con las vírgenes. Y todo ello sin... Hemos visto bastantes aspectos de los que vamos luego a desarrollar en profundidad un poquito más, y todo esto sin entrar en un campo que es muy apasionante, como es el de las enfermedades sufridas por los propios artistas y que han condicionado en muchas ocasiones su obra o su manera de trabajar según se iba desarrollando esa enfermedad. Es conocido el cuadro de Renoir y su artritis, Degas y su degeneración macular, que sufrió ya en la época anciana y que dificultó mucho, lógicamente, la degeneración macular, le dificultaba mucho poder pintar los colores. O el caso de Frida Kahlo, muy conocido, y sus problemas óseos. En suma, un amplio abanico de situaciones del que vamos a ir viendo a continuación algunos ejemplos, entre los que he querido incluir, porque entiendo que no podían faltar, y ya he hecho alguna mención, representaciones de artistas de Cantabria.
Comenzando por los albores del ser humano, en las pinturas rupestres ya aparecen imágenes en las que podemos interpretar algunos rasgos fisiológicos o patológicos o constitucionales que nos acercan a las características de la vida o de la alimentación de aquellas personas. Vemos en cuevas de todo el mundo representaciones de figuras de cazadores, varones, figuras delgadas que generalmente sugieren desnutrición o un ejercicio físico intenso, lógicamente para cazar y alimentar a su tribu. Y sin embargo, hay, por el contrario, figuras de mujeres con signos de sobrealimentación u obesidad, figuras de mujeres con anchas caderas, con senos muy prominentes, y señalan lo que era más importante para aquellos primeros antropoides, que era la capacidad de procreación y de nutrición de sus hijos. Aquí tenemos algunas de las Venus, que genéricamente se conoce este tipo de figurillas como Venus. La Venus de Willendorf, que tenemos aquí, a su izquierda, está en el Museo de Viena y tiene una antigüedad datada entre 22.000 y 24.000 años, es de 11 centímetros. Y aquí a su derecha tenemos la Venus de Holfers, que es una Venus que se ha encontrado en la primera década del año 2000, es una Venus de un hallazgo pues, relativamente reciente, y que está considerada como la escultura humana más antigua del mundo. Tiene solo 6 centímetros, está tallada en marfil de mamut, con senos y vulva desproporcionada, pues simbolizando, como decíamos, la fertilidad y la maternidad, y se considera que puede tener entre 35 y 40.000 años de antigüedad. Como digo, se considera la escultura humana más antigua del mundo. La imagen que se considera representa a un médico más antigua proviene de la tercera dinastía de Egipto, Gesi-Ra, que ejerció su profesión sobre el año 2620 a.C. y se especializó en problemas dentales. Fue venerado por los egipcios como el dios de la medicina, y en el Museo del Cairo se exhibe un fragmento de madera de su tumba en el que aparece su cargo de jefe de dentistas y médicos con el título del más grande de los médicos que tratan los dientes. Esta tablilla se considera como el testimonio más antiguo de un médico dedicado a la odontología. De la misma época en Egipto era Imhotep. Imhotep fue primer ministro de un faraón Djoser, sumo sacerdote, arquitecto y médico, del cual no solamente decían que curaba a los vivos, sino que también resucitaba a los muertos. Son muy conocidos los papiros egipcios, como el papiro de Gers, el papiro de Cajún, papiro de Ebers. Casi todos ellos datan entre el año 2000 y 1500 a.C. Y en ellos encontramos los primeros tratamientos médicos y encontramos también algunas imágenes que vamos a ver aquí. Por ejemplo, en el papiro de Cajún hay una escena de un parto, una escena muy bonita, muy bien desarrollada. Tenemos otra escena en que están tratando no sé si decir fisioterapeutas o traumatólogos, en cualquier caso, personas que se dedicaban a este tipo de problemas articulares a estos pacientes, perdón, problemas articulares, como vemos aquí están tratando un pie. Hay una estela funeraria de un personaje que se llamaba Ruma, que vivió entre el año 1500 y 2000 antes de Cristo, y 1200 antes de Cristo, y en el que muestra en su pierna derecha unos signos patológicos que parece que representan que tuvo una enfermedad, que pudo ser una poliomielitis o quizá un pie equino con una atrofia secundaria, pero está muy clara esa patología que se representa de este personaje. Vemos también otras imágenes en los papiros egipcios pues haciendo el ritual de la circuncisión, ceremonia ritual en el pueblo egipcio, o bien intervenciones de cataratas, porque los antiguos egipcios eran muy buenos en la oftalmología y hacían intervenciones ya de cataratas como lo que tenemos ahí señalado. Seguimos avanzando en la historia, pasamos a la época griega, a la época romana. Encontramos al dios Asclepio, dios de la salud, de la medicina para los griegos, que luego fue Esculapio para los romanos, y suele representarse siempre sobre un bastón, con un bastón en el cual hay una serpiente enroscada que se convirtió luego en el símbolo de la medicina. Las hijas de Esculapio, de Asclepio, eran Igeikia y Panaqueia, que dieron nombre a la higiene y a la panacea, medicamento que todo lo cura. Y aquí vemos algunas representaciones artísticas que se hicieron posteriormente de la diosa de la salud, de Igeia. Aquí hay un cuadro de Rubens que se conserva en Detroit del año 1615, y aquí hay otro de Kling que está en la Universidad de Viena, lógicamente mucho más actual, es de Kling del año 1907. En la cultura griega también encontramos imágenes que tienen que ver con la salud o con la medicina. Aquí vemos en una vasija griega que está en el Museo del Louvre practicando una sangría.
Aquí vemos una imagen que representa de la mitología Aquiles vendando el brazo de Patroclo. Es una copa de terracota que está en el Museo de Berlín del año 500 aproximadamente antes de Cristo. Posteriormente, los filósofos y artistas y pensadores griegos fueron inmortalizados por Rafael con el título de la Escuela de Atenas, un cuadro que se conserva en el Vaticano. Este cuadro es del año 1512, luego volveremos sobre Rafael. Y lo que sí quería mostrar era un detalle que tiene, representó a personajes de la época contemporáneos suyos, del pintor de Rafael, y entre ellos a Miguel Ángel, le representó aquí, que representa a Heráclito, al filósofo griego Heráclito, y que si vemos en su rodilla tiene una serie de abultamientos o nódulos que parece indicar que el propio Miguel Ángel padecía una patología de rodilla, porque en aquella época se tendía a representar la realidad de la manera más fidedigna, más fiel posible. Y al representar así a Miguel Ángel, pues bueno, pues nos da la pista de que podía tener una artrosis o una gota o alguna patología articular en la rodilla derecha de Miguel Ángel. Volvemos atrás a la época romana, encontramos en la columna de Trajano unas imágenes de médicos atendiendo a los guerreros romanos. Y en un fresco de Pompeya, de la segunda mitad del siglo I, vemos otra escena mitológica, vemos a Iapige, un médico que está curando la herida de lanza de la pierna de Eneas, un héroe troyano protagonista de la Eneida. Y aquí vemos cómo el médico con unas tenazas está extrayendo la punta de lanza de la pierna de Eneas. Seguimos adelante en la historia. Pasamos después de la caída del Imperio Romano, a la Edad Media, a la Alta Edad Media. Aquí ocurren sucesos contradictorios con la época anterior. El culto al cuerpo y a la salud pública propio de los romanos y sus termas y sus baños, etcétera, van a dejar paso a una insalubridad y a unas malas condiciones de vida. Afecta mucho también el peso religioso judio-cristiano, que hace que se vea el cuerpo como algo pecaminoso, especialmente el femenino, como algo que no se puede mostrar. Y comienzan a desarrollarse en esta época los primeros hospitales y lugares de estudios médicos, casi siempre vinculados a órdenes religiosas, monasterios, etcétera. Aparecen unas escuelas de medicina muy importantes, la escuela de Salerno, la escuela de Montpellier, en las cuales confluye la sabiduría de las tres culturas, cultura judía, cultura cristiana y cultura árabe. Y en estas escuelas pues se representaba lógicamente con imágenes el tratamiento de enfermedades y el tratamiento de curación de heridas, etc. Aquí vemos en la escuela de Salerno del siglo XIII cómo están representadas diversas formas de tratar las heridas. En la Edad Media también ocurre un hecho muy importante, que es las apariciones de las epidemias de peste, sobre todo la peste de Justiniano en el siglo VI y la peste negra o peste bubónica que recorrió Europa entre 1347 y 1354 sobre todo, que causó más de 25 millones de muertos y que lógicamente al ser un acontecimiento tan importante pues se reflejó en el arte con gran profusión. Vemos algunas imágenes, aquí tenemos un manuscrito inglés del siglo XIII en el que vemos a unos enfermos con esos eritemas, con esas manchas características en la cara propias de alguna enfermedad infecciosa, que parece que están recibiendo la bendición de un monje o de un sacerdote. Bueno, en aquellos tiempos poco había para sanar a los enfermos. Aquí hay otra miniatura de una Biblia, de la Biblia de Toggenburg Bibel de 1400, en el que también aparecen dos enfermos en la cama con unos bubones muy característicos de la peste, y también aquí aparece una figura que parece que está invocando o rezando por su curación. Aquí tenemos un fresco de una capilla de San Sebastián de Lansville, en Francia, del siglo XV, en el cual aparece un médico sajando un bubón en el cuello de un paciente, de una persona enferma. Como digo, representaciones de la peste en aquella época se hicieron muchas. Una muy conocida es este cuadro del Museo del Prado que se llama El triunfo de la muerte, de Peter Bruegel el Viejo, del año 1562, en el cual aparecen gran cantidad de cadáveres. Y aquí tenemos otro posterior de la peste del siglo XVII en Sevilla, del Hospital del Pozo Santo, en el cual aparece el patio del Hospital del Pozo Santo de Sevilla en aquella época, pues lleno también de enfermos, de cadáveres y de féretros. Y es muy curiosa la representación que se hace entonces del médico encargado de tratar la peste y que vemos reflejada en la literatura y que vemos reflejada también en el arte.
En aquellos tiempos los pocos médicos sanitarios o lo que fuera, porque todavía que trataban a los enfermos de peste, procuraban protegerse, no sabían muy bien cuál era la causa de la peste, procuraban protegerse lo más posible del contagio, entonces iban totalmente cubiertos, con calzas, con togas largas, de mangas largas que les cubrían las manos, con guantes, con una vara en la mano para mover a los enfermos, para explorar a los enfermos no les tocaban, utilizaban esa vara, y con gorro, por supuesto, y con este característico pico, en el cual se metían sustancias olorosas de flores o de perfumes para que, por una parte, disimularan el mal olor propio de los enfermos y de los muertos, de los fallecidos por la peste, y por otro lado parecía que filtraban de esta manera el posible contagio a través del aire. Entonces ellos utilizaban ese pico relleno como digo, de perfumes, de flores, de sustancias olorosas diferentes para tratar de combatir estas dos cosas, el olor y la posible transmisión, porque, insisto, no se conocía todavía muy bien cuál era la forma de contagio de la peste. Aunque no fuese solo la peste, hubo varias plagas que asolaron a la población europea en la Edad Media. Hubo lepra, hubo tuberculosis, hubo epidemias de cólera, de malaria, fiebre tifoidea, etcétera. Como decía, en la Edad Media la medicina se desarrolla en hospitales, en casas de caridad, en monasterios, pero también comienza a aparecer un cierto tipo de, entre comillas, llamémosle medicina, en las plazas públicas. Y es curioso que a partir del siglo XV y el comienzo de la Edad Moderna aumentan notablemente las reproducciones de escenas médicas en el arte. Así son numerosas las representaciones de los barberos y cirujanos realizando terribles intervenciones quirúrgicas de todo tipo, entre los que destaca la famosa extracción de la piedra de la locura. La extracción de la piedra de la locura era un espectáculo público que hacían charlatanes embaucadores. Se decía que la locura estaba provocada porque había una piedra en el cerebro. Entonces, en las plazas públicas, como digo, los charlatanes arropados por un número considerable de cómplices, pues hacían sus juegos en los que hacían una pequeña incisión en la frente, hacían que sangrara un poco esa persona y luego hacían que apareciera en su mano una piedra que ellos decían que habían extraído de la cabeza del cerebro del paciente y que era la piedra de la locura. Pues esa intervención para curar la locura fue muy frecuente en aquella época y tenemos bastantes muestras de ello en el arte medieval y en el arte renacentista. Aquí he traído algunas, pero hay muchísimas más. Aquí tenemos un cuadro de Jan Sanders van Hersmen, es un cuadro del año 1550 que está en el Museo del Prado y en el que vemos, como decía, cómo están haciendo esa incisión en la frente de este paciente y están aparentemente extrayendo esta piedra que luego el cirujano hacía aparecer en su mano que provocaba supuestamente la locura. Aquí hay otro cuadro de Peter Bruegel el Viejo, aquí a su derecha, también con el mismo tema, con varias escenas. Es muy conocido este cuadro del Bosco que está en el Museo del Prado y que se llama así, La extracción de la piedra de la locura, de finales del siglo XV, o este otro de un pintor flamenco, Jan Steen, del que luego veremos algún cuadro más, también del siglo XVII, 1670, se llama también Extracción de la piedra de la locura. Como digo, hay muchísimas representaciones de los siglos XV y XVI en toda Europa de esta maniobra, de este truco que hacían los cirujanos charlatanes en las plazas públicas. También era frecuente representar a barberos o sacamuelas. Aquí tenemos algunas representaciones de Adrien van Ostade o de Jerry Doe. Vemos también, están en el Museo del Louvre, en una de ellas, en Viena la otra, y nos representaba a los sacamuelas que en aquellos tiempos pues hacían esas extracciones muchas veces también en las plazas públicas. Hay imágenes también de cirujanos de esta época. Vemos aquí un cuadro de David Rihaer que está en el Museo de Valenciennes de 1640. Y aquí otro, aquí a la izquierda, un cuadro de David Teniers, un pintor holandés flamenco de 1670 también llamado El Cirujano. Este es bastante conocido, hay muchas reproducciones de él. Este quizás sea un poquito menos. Aquí está haciendo una especie de intervención quirúrgica en el cuello, en la espalda del paciente. Aquí está curando una pierna. Comienza a aparecer en esta época en la historia del arte la figura respetada y respetable del médico, cuyas mayores y mejores representaciones se van a dar en el periodo de oro de la pintura holandesa y flamenca, siglos XVI y XVII, en obras de Jan Steen, Jerry Doe, Gabriel Metsu, Frans Mieris, Adrian Brouwer. Bueno, ya hemos visto algunos de estos autores. Y aquí vamos a ver alguna de estos ejemplos.
Aquí hay un cuadro de Gabriel Metsu, La visita del médico, está en el Hermitage, en San Petersburgo. Este es un cuadro del siglo XVII, de 1660. Y aquí un cuadro de Frank Mieris el Viejo, que se llama La visita del doctor, una época muy parecida, 1657. Las imágenes de los médicos en esta época suelen representar las escasas maneras que tenían los médicos de entonces de hacer los diagnósticos. Fundamentalmente era la toma de la temperatura, la toma del pulso o la inspección de la orina. Aquí vemos un caso de precisamente está tomando el pulso. Y generalmente se les veía a los médicos ataviados con ropas elegantes y en ambientes muy cortesanos. Aquí tenemos algunos ejemplos de inspecciones de orina, los médicos inspeccionando la orina del paciente. Hay bastantes representaciones de este tipo. Y en esa línea destacan las numerosísimas representaciones que hizo el pintor barroco holandés del siglo XVII, Jan Steen, y que están hoy distribuidas por museos de todo el mundo. Las hay en Londres, en el Hermitage, en Ámsterdam, en Filadelfia. Y bueno, aquí tenemos muchos cuadros de este pintor que, como digo, realizó numerosas obras en este estilo y como ven son todas muy parecidas, en ambientes cortesanos, médicos elegantemente vestidos, pacientes elegantemente vestidos también. Aquí vemos una representación que está tomando el pulso, igual que aquí, como digo, eran los escasos métodos, toma de pulso, toma de temperatura y la inspección de la orina que había entonces para tratar de llegar al diagnóstico de un paciente. En esta época comienza a avanzar la medicina en Europa, aparecen escuelas, aparecen cátedras que van alcanzando fama progresiva y van siendo reflejados en los cuadros también de pintores afamados. Se empiezan a popularizar las llamadas disecciones públicas en los teatros anatómicos, como los de Bolonia, Padua o Ámsterdam, de cadáveres de ajusticiados. Estas disecciones anatómicas tenían un ritual muy complejo, se hacían de personas ajusticiadas, se hacían 1 o 2 veces al año, se hacían por la noche, iluminadas con velas de olores para tratar de disimular el mal olor, se hacían con público en las gradas y se hacían también con discípulos del cirujano que las hacía. Bueno, en cualquier caso era un espectáculo que los cirujanos reputados, elegidos para hacerlo, pues querían inmortalizar siempre. Y si un cirujano aparecía en una obra haciendo una intervención de este tipo, pues otro cirujano rival entonces también quería su cuadro con esta intervención. Hay numerosísimas intervenciones, numerosísimas representaciones de intervenciones de este tipo. Quizá esta sea una de las más conocidas, la lección de anatomía del Dr. Tull, que está en La Haya, pintado por Rembrandt en 1632. Vemos al Dr. Tull haciendo esa disección. Aquí hay un pequeño detalle de cómo está diseccionando los músculos y los tendones del brazo de esta persona fallecida, y rodeado de sus discípulos. Rodeado de sus discípulos, cuyos nombres incluso aparecen en este papel que tiene uno de ellos en la mano, aparecen los nombres de los discípulos que estaban asistiendo a esta lección. Como digo, hay muchísimos. Al propio Rembrandt le encargaron otro, la lección de anatomía del Dr. Deiman, en 1656. Este está en el Museo de Rembrandt. Hay otro del doctor Van Meer, lección de anatomía del doctor Van der Meer, de 1617, hecho por otro pintor holandés, Hans van Miervel. Bueno, pues como digo, hay muchísimos, y si un cirujano se hacía un retrato con sus discípulos, pues otro cirujano también quería su propio retrato. Incluso hay cirujanos que tienen varios retratos hechos en estas mismas situaciones, en estas mismas intervenciones. De todas maneras, el tema de las autopsias o de las disecciones anatómicas siempre ha atraído a pintores de todas las épocas. Vamos a ir viendo algunas de ellas. Aquí tenemos un cuadro de Paul Renard de 1864, la disección de una joven. Curiosamente, casi todo mujeres. Aquí tenemos otra del anatomista, de Gabriel Cornelius Ritter von Max, de 1869. Este es un cuadro muy conocido que está aquí en España, en el Museo de Málaga, Anatomía del Corazón, de Enrique Simonet. También representa la autopsia de una joven y está el cirujano con el corazón de ella en la mano contemplándole. Esta es una imagen que ha dado lugar a una gran cantidad de interpretaciones. Lo que estaba pensando el cirujano, quién podía ser esa posible paciente, etcétera, paciente, cadáver, etcétera. Y incluso han llegado hasta nuestros días. Aquí tenemos un cuadro muy reciente de Javier Joven, lección de anatomía del doctor Sarrat,
que este es de finales del pasado siglo, de la década de los 90. Y no quería que faltase este cuadro tan bonito, que recoge una lección a sus discípulos del profesor Diego de Argumosa, un profesor cántabro de Villapresente, catedrático de cirugía en la Universidad de Madrid, y que se representó también en aquella época dando una lección de anatomía a sus discípulos. Es un cuadro que hizo Antonio Bravo en 1885 y que se encuentra en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, aunque tenemos una copia aquí en la Facultad de Medicina de Santander, tenemos una copia de este cuadro. El doctor Argumosa fue un doctor, pues fue catedrático de cirugía en la universidad, fue un doctor muy famoso en su tiempo e incluso tiene una calle dedicada en Madrid, calle de Argumosa, aunque yo creo que la calle se la dedicaron más por sus inquietudes políticas y por sus actividades políticas en el Ayuntamiento de Madrid y en el Gobierno de Madrid que por su saber científico. Pero bueno, bien está saber que un paisano nuestro tiene una calle dedicada en Madrid. Volvemos a la época del Renacimiento, donde nos habíamos quedado, y aparecen también representaciones de figuras humanas con unas patologías muy manifiestas, fieles a la corriente artística de reflejar la realidad de la manera más fidedigna, como antes decía, y más natural posible. En este cuadro de la Virgen del Canónigo de Jan van Eyck de 1436, vemos aquí a la Virgen y al canónigo que está aquí a la izquierda de la Virgen. Si ampliamos su cara, vemos que aparecen diversas patologías. No sé si se llega a ver bien desde atrás, pero tiene un quiste sebáceo aquí en la oreja, tiene un epitelioma aquí en el labio, tiene un nebus aquí en la sien, tiene una arteritis temporal, un engrosamiento de las arterias temporales, también hay en su sien izquierda. Y como digo, está representado muy fidedignamente y no solamente en este caso, porque también vemos esa misma, una patología similar, una arteritis temporal, en este retrato de Francesco Gamberti de Piero di Cosimo, de 1482. Y esto nos enlaza con una rama apasionante de la simbología médica, que consiste en tratar de descubrir con mayor o menor certeza, evidentemente, patologías escondidas tras las obras de arte y que algunos autores han llamado patografía. Un ejemplo de ello es este cuadro de Domenico Ghirlandaio de 1490, anciano con su nieto, en el que se representa de una manera muy clara una hipertrofia, una malformación en la nariz de este anciano, se llama rinofima en términos médicos, y como digo, está representada muy claramente esa malformación. Hay otro cuadro de Antonio Moro del siglo XVI que está en el Museo del Prado, que es del bufón Pejerón, y que vemos en su brazo derecho una forma, incluso quizás también en su pierna, una forma que parece significar que este bufón pues, ha podido padecer alguna hemiplegia o algún tipo de enfermedad de este tipo por la postura tan antinatural que tiene en su mano y en su brazo. Vemos también representaciones de patologías endocrinas, como casos de obesidad en la muestra desnuda de Juan Carreño Miranda, o curiosamente dos cuadros de mujeres barbudas, uno de la barbuda de Peñaranda, Brígida del Río se llamaba, que está en el Museo del Prado y que hizo Sánchez Cotán, y otro de la mujer barbuda que se llamaba Magdalena Ventura y que hizo José de Rivera. José de Rivera representó, bueno, igual que Sánchez Cotán, a mujeres barbadas, pero José de Rivera lo hizo de forma que representó a esta mujer dando el pecho a su hijo. Es decir, que quiso dejar claro que era una mujer y que la patología que tenía, que le provocaba esa hipertricosis, ese crecimiento de la barba tan exagerado, pues no le impedía, por otra parte, ser mujer y poder dar lactancia a sus hijos. Y ya que hablamos de mama o de lactancia, hay un caso muy particular y muy llamativo, que es el caso del cáncer de mama. Quizá por lo que decía antes Luis, que yo había llevado ese programa aquí, pues me interesa especialmente, y que muchos autores han querido ver en las obras de algunos artistas. Por ejemplo, en La noche de Miguel Ángel, que está en la tumba, una de las estatuas que está en la tumba de Julián de Medici en Florencia, vemos que la figura femenina que representa la noche tiene una total asimetría entre las dos mamas, y el pecho izquierdo, que está aquí aumentado, a diferencia del otro, del derecho, vemos que tiene una forma muy extraña y una forma muy deformada, valga la redundancia, y parece que algunos autores han querido ver aquí que esa modelo
fielmente representada, insisto, podía haber padecido un cáncer de mama. Otro caso es el de Rubens y las Tres Gracias, que está en el Museo del Prado. Hay una modelo que está aquí a la derecha, que me parece que era Susana Fourmen, la hermana de Hélène Fourmen, la segunda esposa de Rubens, tras el fallecimiento de la primera. Y esta modelo también en la mama izquierda presenta aquí unas deformidades y también han querido ver un posible caso de cáncer de mama en esta modelo. Lo mismo que Betsabé con la carta de David de 1654, que está en el Museo del Louvre, un cuadro de Rembrandt, y que representa a la modelo y amante de Rembrandt, Heinrich Stoffel. Y vemos también en su mama izquierda, curiosamente son en las izquierdas, y también unas deformaciones, una hendidura por aquí, que también hay autores que han querido ver un posible caso de cáncer de mama. Lo mismo ocurre con Rafael, el cuadro de Marguerite Luti, la Fornarina, llamada así porque era hija de un panadero que fue modelo y amante de Rafael también. Y este es un cuadro de 1519 que está en Roma y en el que incluso parece que la propia modelo está señalando con su mano derecha, con su dedo índice, la posible alteración que puede haber aquí en ese pecho. Como digo, son interpretaciones que se han hecho de cuadros. Evidentemente no tenemos sus historias clínicas hoy en día, ni sabemos nada de la patología que pudieron padecer, pero sí que en algunos casos parece coincidir que fueron personas que murieron muy jóvenes, murieron de una forma bastante rápida, con lo cual, bueno, pues no sabemos seguro si en todos los casos, pero en muchos de ellos sí que parece que podía haber sido a consecuencia de un cáncer de mama. Y ya que estábamos con Rafael y su modelo y amante, la Fornarina, como curiosidad vamos a señalar en algunos cuadros de Rafael la representación de polidactilia. En este cuadro, la Madonna de San Sixto de 1516, en la mano derecha del Papa Sixto IV, vemos que Rafael dibujó 6 dedos. Si vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Curiosamente, dibujó 6 dedos en la mano de este papa. Y en el otro cuadro que está a su derecha, los desposorios de la Virgen del año 1504, en el pie de San José, que está aquí abajo, también aparecen 6 dedos o una deformación extraña en el último. Vemos 1, 2, 3, 4 y aquí no queda muy claro si son 2 dedos o un engrosamiento del quinto, en cualquier caso una deformación extraña. Y bueno, lo pongo como curiosidad porque en estos cuadros aparecen también algunas alteraciones anatómicas curiosas. Seguimos repasando patología. Realmente las representaciones en el arte podríamos hacer un monográfico casi de temas. Podríamos hacer un monográfico de representaciones en el arte de enfermedades infecciosas, de representaciones en el arte de heridas y de representaciones en el arte de enfermedades mentales, que también han tenido su reflejo en la pintura a través de muchísimos autores. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro muy conocido, La Casa de Locos de Francisco de Goya, que representaba un manicomio entonces. Este era un cuadro de 1812, está en el Museo de Bellas Artes de San Fernando. De todos es conocido la angustia que transmite el grito de Munch. Y también es muy conocida esta mujer, la loca, de Théodore Géricault, que está en el Museo de Lyon desde 1822. Géricault es un pintor romántico francés muy conocido por su Balsa de la Medusa, que es quizá la obra más conocida y muy visitada, muy visualizada en el Museo del Louvre. Y durante un tiempo, Géricault tenía sus ideas y sus obsesiones, y durante un tiempo se dedicó a retratar enfermos mentales. Se fue a un manicomio y estuvo retratando enfermos mentales porque quería llegar a tratar de reflejar la causa posible de esas alteraciones en el pensamiento de estos modelos. Y realizó una serie de 8 o 10 cuadros de enfermos mentales, de los cuales pues yo he traído aquí uno de ellos. La Loca quizá es uno de los más logrados, pero como digo, estuvo haciendo bastantes representaciones en el manicomio de este tipo de enfermos. Y quería traer un caso que a mí me parece muy impactante, que es el del pintor americano William Utermohlen. Este pintor, al cual vemos aquí en una imagen suya del año 1965, fue diagnosticado de Alzheimer en 1995 y falleció en 2007. Y durante unos años estuvo haciendo autorretratos reflejando la evolución de su deterioro cognitivo.
Desde el año 1996, como digo, se le diagnosticó en el año 95, 97, 98, 99, 2000, y está muy clara la evolución de ese deterioro suyo, de cómo cada vez le va costando más pintar, le va costando más reflejar su imagen. Fijaros en estos últimos cuadros. Y ya el último de 2001, porque ya fue incapaz a partir de esta fecha de seguir haciendo autorretratos, de seguir dibujando más, que aquí ya prácticamente pues han sido 4 líneas. A mí me parece que es un caso muy impactante. Ha habido también artistas que les ha gustado representarse enfermos. Aquí tenemos un autorretrato con máscara de oxígeno de John Bellamy del año 1988, bastante reciente. Los cuadros de Frida Kahlo son muy conocidos. La columna rota en 1944, tiene bastantes más en la cama del hospital, etcétera, como todos conocen. El propio Munch se autorretrató después de la gripe española en el año 1919, que fue el año de esa epidemia de gripe mal llamada gripe española. Y este otro, de Francis Bacon, Autorretrato con ojo herido, del año 1972, que supongo que será más conocido porque este le tenemos aquí, le tenemos en el Museo de la Fundación Marcelino Botín. Y supongo que habrá sido visto por muchas personas de las que están aquí. Hablamos al comienzo de las numerosísimas maneras que el arte ha recogido de plasmar la muerte. Hablábamos de muerte cruenta, muerte serena, etc. Quizá el caso más trágico entre lo romántico y lo morboso sea el del pintor posimpresionista suizo Ferdinand Holder, que mencionábamos al principio de la charla, que inmortalizó a su amada Valentine Godet d'Arel a lo largo de un proceso canceroso que fue padeciendo hasta llegar a su fallecimiento. Valentine fue diagnosticada de cáncer de ovario en 1914, un cáncer muy agresivo, de evolución muy rápida y más en aquellos tiempos que no había prácticamente tratamientos, y falleció al año siguiente, en 1915. El pintor falleció 3 años después sin haber logrado superar aquel hecho. Y como decía, fue representando a su amada Valentine Godet d'Arel a lo largo de todo el proceso de su enfermedad en esos 2 años. Aquí tenemos un retrato de Valentín en 1912, antes de que se desarrollara la enfermedad, que se llama La Juventud. Y luego vamos viendo diferentes retratos de Valentín, la enfermedad, Valentín exhausta, Valentín enferma, la agonía. Llegó a representar la muerte de Valentín, Valentín en su lecho de muerte. Es decir, que fue representando a lo largo de esos 2 años que duró la evolución de la enfermedad de esta mujer, pues los diferentes estados en que se iba encontrando, pues, llegando hasta reflejar la agonía y la propia muerte de Valentín. Por eso decía que a mí me parece unos cuadros entre lo romántico, lo morboso y lo trágico, lógicamente. Los enfermos convalecientes también han sido representados ampliamente, sobre todo en la época del romanticismo y en muchos casos ligados a la enfermedad romántica por excelencia, que era la tuberculosis. Aquí tenemos algunos ejemplos. Este cuadro muy del romanticismo de Tissot, convaleciente en su jardín. Aquí tenemos otro de Gas. Aquí tenemos uno de Munch, en que representa a su hermana enferma convaleciente. De Christian Kron tenemos de Charles Auguste Emile Durand, de Gabriel Metsu, un pintor flamenco también antiguo que se llama La niña enferma. Este es un cuadro muy bonito, pequeñito, pero es muy bonito, y de mucha sensibilidad. Estas representaciones de personas enfermas o convalecientes se han seguido haciendo hasta nuestros días. Aquí tenemos uno de Antonio López García del año 1963, que también recoge a una persona enferma. Y yo creo que un cuadro excepcional en esta temática es esta obra que estaba al principio de la charla, y que es la obra de María Blanchard, la convaleciente, que está en el Museo Reina Sofía ahora, estuvo antes en el Museo Español de Arte Contemporáneo, y que refleja a una mujer en un delicado estado de salud. Se la ve pálida, se la ve cerca de una ventana, con el agua cerca, bueno, pues lo que es una mujer muy enferma, y se ha querido ver en ella la propia imagen de María Blanchard. Se decía que María Blanchard había muerto de tuberculosis y se quería ver en esta imagen el propio padecimiento de tuberculosis por la pintora. Parece que no, parece que por los datos que ha dado la familia no murió de tuberculosis, aunque sí murió de patologías respiratorias complicadas con una gripe. En cualquier caso, este cuadro es bastante anterior a su fallecimiento, y quizá no sea ella como se ha querido hablar, pero a mí me parece que es un cuadro muy bonito que representa el sufrimiento de una persona enferma.
Tuberculosis que se ha seguido representando en otras obras más actuales, como por ejemplo esta que está en el Museo Nacional de Cuba en La Habana, Tuberculosis, de un pintor cubano, Fidelio Ponce de León. Y este otro que me parece muy bonito, me parece una luminosidad y un colorido que me gusta mucho, y que se llama Baño de Luz, del año 1923. Representa el Sanatorio Marítimo de Oza, en La Coruña. Antes, insisto, año 23, era preantibiótica, no se sabía cómo tratar la tuberculosis y a los enfermos se les llevaba a lugares altos, con aires buenos que les podían sanar y sobre todo que tuvieran mucha luz, que les entrara mucha luz y que les diera mucho sol. Y en esa filosofía se inspira este sanatorio marítimo de Oza y que por eso probablemente estos pacientes que están aquí cerca de la ventana para que les dé el sol sean pacientes de tuberculosis. Se han reflejado también otras patologías, patologías óseas, como este cuadro muy conocido de Sorolla, con niños que probablemente están con secuelas de poliomielitis o de alguna otra enfermedad. Se llama triste herencia, pero más que una patología hereditaria, pues parece secuelas de la enfermedad de la poliomielitis, que era muy frecuente en aquellos años. Y quiero detenerme un poco en este cuadro, un cuadro que me parece especialmente dramático, que es el cuadro de Andrew Weil. Es un cuadro muy icónico en la pintura norteamericana, muy conocido. Se llama El mundo de Cristina, es un cuadro de 1948. Andrew Weil es un icono del arte norteamericano, se le llamaba el pintor del pueblo, y representó en este cuadro a su vecina, Christina Olson. Él tenía una casa de campo en Maine, y cerca de su casa vivía esta persona, Christina Olson, y era una persona que tenía una patología que la impedía andar. Decían que podía ser polio, que podía ser una patología neurológica. El caso es que esta persona no podía andar y no quería utilizar silla de ruedas ni que nadie la llevara, y se desplazaba arrastrándose por el suelo. Ella iba de su casa a la del pintor o a otras casas próximas arrastrándose por el suelo. Y esto le impresionó tanto a Andrew Weil, que hizo este cuadro, El mundo de Cristina, que hoy está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y como digo, es un cuadro icónico, y que me parece un cuadro muy, muy bonito. Y volviendo a nuestra paisana María Blanchard, dentro de los numerosos cuadros de niños que hizo, hay varios que representan a estos con dolor de muelas. Es una cosa muy, muy curiosa, pero bueno, hizo varios cuadros de niñas con dolor de muelas, como estos cuadros del año 1928 o 1927, dolor de dientes, dolor de muelas, que son cuadros muy, muy bonitos, muy, muy en su línea. Y curiosamente también otro pintor cántabro, Pedro Sobrado, en una de sus obras reflejó la extracción de la muela del juicio, en este cuadro en el que vemos aquí al paciente con la boca abierta, y aquí se supone que es el dentista manipulándole la boca con este instrumento, con estas pinzas. Y me parece un cuadro muy, muy curioso, y dentro de lo poco que he encontrado de artistas cántabros relacionados con la salud. Imágenes de hospitales también de todo tipo y en toda clase de situaciones se han recogido en la historia del arte. Este es un cuadro que representa la visita al hospital de un médico seguido de sus discípulos. Es de Luis Jiménez, del año 1897, y ganó un premio en una exposición internacional de París. Tenemos otro de la sala del Hospital de Arles, de Van Gogh. Van Gogh estuvo internado bastantes veces en hospitales por las patologías que padecía, y reflejó bastantes veces, en numerosas ocasiones, las salas de los hospitales, como en este del Hospital de Arles. Incluso se ha reflejado el interior de los quirófanos, como este cuadro de Operación de 1912 de Max Oppenheimer, un cuadro muy abigarrado con muchísima gente operando al paciente en el centro. O este otro que me gusta mucho porque me parece un cuadro muy, muy colorido y muy bonito, de Leroy Neyman, Cirugía corazón abierto, del año 1982. Otro tema que han utilizado mucho los artistas de todos los tiempos han sido los fumadores y los bebedores. Parece que ha constituido una poderosa atracción para los artistas que han querido inmortalizar sus adicciones. Aquí vemos algunas imágenes de fumadores de estilos muy diversos. Desde la época del flamenco de Teniers vemos fumadores, pasando por la pintura rusa de Makovsky. Vemos una calavera fumando de Van Gogh, que está en el Museo de Van Gogh de Ámsterdam. Es una imagen muy curiosa que serviría muy bien para representar los peligros del tabaco. Y vemos un cuadro de mujer fumando de Botero, un cuadro pues bastante reciente, que representa también con esa figura típica de Botero a una persona fumando. Hablamos también de bebedores, también se han retratado desde tiempo inmemorial.
no he puesto aquí, pero todos conocemos el famoso cuadro de los borrachos de Velázquez o Helios Baco, y aquí tenemos pues algunos cuadros de la época flamenca como Adrian Brauer, y tenemos otros cuadros bastantes de la época impresionista y posimpresionista de finales del siglo XIX, comienzos del XX, en los cuales se representaba mucho la figura del bebedor de ajenjo. En aquella época era muy popular la absenta o el ajenjo, era una bebida que está muy de moda entre la población y sobre todo entre los artistas, y es una bebida de una graduación alcohólica muy alta, cuyo consumo excesivo pues, puede llegar a producir, aparte de la borrachera, pues incluso alucinaciones. Y parece que era muy usada por los artistas y lo representaron en muchas ocasiones. Aquí tenemos unos cuadros de Picasso, cuadros de Manet, cuadros de Degas, la bebedora de ajenjo. Yo creo que son cuadros muy conocidos de esa época impresionista y posimpresionista. Incluso sobre este mismo tema de los bebedores he traído algunas obras de algunos artistas cántabros, como este de María Blanchard, que se llama El bebedor. Este es un cuadro del año 1926. Hay otro anterior, me parece que es de 1920, otra versión del bebedor muy similar a este, pero no es igual, es diferente. Y este cuadro de Pedro Sobrado, que también se llama El bebedor, del año 1959, que yo creo que es de la primera exposición que hizo aquí, en ese año, en el 59, en la Galería Sur. Creo que es de esa exposición. Bueno, hemos quedado, he quedado con Sobrado de que vamos a tratar de localizar el original y hacer una reproducción un poquito mejor que esta, pero dice que no sabe dónde lo tiene. O sea, que no me extraña porque realmente es de hace ya muchos años. Pero bueno, he querido traerlo aquí para tener una representación, como digo, de artistas de Cantabria. Han aparecido también en otras ocasiones inmortalizados grandes investigadores de la medicina, generalmente como homenaje a su labor. Aquí tenemos unas representaciones de Ramón y Cajal hecha por Ricardo Madrazo, pintor de la famosa saga de los madrazos del siglo XIX, descendientes de un cántabro. Del primer madrazo pintor famoso fue cántabro, y a partir de ahí pues sus hijos y otros parientes fueron siendo pintores muy notables. Tenemos un retrato también de Luis Pasteur en su laboratorio, que está en el Museo d'Orsay, y un cuadro de Joaquín Sorolla que representa al doctor Simarro en su laboratorio, el doctor Simarro, que era amigo personal de Sorolla y le representó en esta obra. Pero sobre todo aparece la figura del médico cargada de humanidad en representaciones muy diversas y en situaciones que reflejan su trabajo y su abnegación. Esos valores que se reivindican ahora tanto y que se engloban bajo el concepto de humanismo y de profesionalismo médico. Y de esto tenemos muchas representaciones. He tenido unas pocas, pero realmente hay muchas. Tenemos aquí esta muy bonita, El médico de los pobres, de Gilles Leonard, de 1857, en el que vemos ahí al médico con una cola inmensa de pobres esperando, se supone que atendidos gratis por él. Creo que es una obra muy bonita. Tenemos El médico del pueblo, de un pintor rumano, Sándor Bihari, que también, bueno, pues vemos a un médico visitando a una paciente en su domicilio, la paciente en la cama y la familia pues aquí esperando lo que diga y la receta que está escribiendo el médico. Tenemos este cuadro de Arturo Michelena que se llama El niño enfermo. Arturo Michelena es un pintor venezolano. Este cuadro es de finales del siglo XIX, en el cual pues también aparece la humanidad de ese médico atendiendo a ese niño enfermo. Este muy conocido de Pablo Picasso, Ciencia y Caridad, uno de los primeros éxitos de juventud de Picasso, un Picasso muy joven y que triunfó con este cuadro, que también me parece que refleja la humanidad y la caridad, como bien dice su título. Y un cuadro más actual, no quería poner solo cuadros antiguos, sino que quería poner uno del médico rural, de un pintor americano, Morgan Wesling, del año 2013. Este cuadro es bastante actual y también refleja la actitud del médico ante ese paciente, pero yo creo que entre todas estas representaciones, como digo, hay muchísimas más, el paradigma más universalmente aceptado de todas estas cualidades que hablamos es este cuadro, el cuadro denominado El médico, del pintor Lucas Files de 1891, que está en la Tate Gallery de Londres, y que refleja la preocupación del médico ante la enfermedad de una niña que parece que el médico no acierta a entender. Ahí vemos su gesto pensativo con la barbilla apoyada en su mano izquierda, ese rostro preocupado ante tan dramática situación. Y vemos al fondo del cuadro la figura del padre y de la madre, el desconsuelo de la madre llorando apoyada sobre esa mesa y la serenidad del padre
que trata de consolarla apoyando su mano izquierda en el hombro de la madre. Y yo creo que este es uno de los cuadros en que mejor se refleja todas esas cualidades de humanidad y de profesionalidad del médico. Y no podía faltar en esta selección una imagen a la que los médicos tenemos especial cariño, que es la estatua homenaje al médico rural erigida en Potes por el Colegio de Médicos de Cantabria en el año 1986 y que está realizada por un médico escultor, el otorrino Ramón Ruiz Lloreda, fallecido ya hace algún tiempo. En esta estatua, en esta figura, se representa al médico a caballo, yendo a visitar a sus pacientes con la capa al viento bajo la ventisca que amenaza a volarle la gorra que se aguanta con su mano derecha. Y yo creo que qué mejor homenaje se podía hacer a esa figura del médico que siempre se desvivió por atender a los enfermos con escasos medios, en circunstancias hostiles y nada cómodas, y como decía, que creo que es un fiel reflejo de la auténtica vocación y humanidad. Y no quería terminar sin poner esta imagen de una obra muy reciente del escultor cántabro José Cobo Calderón, que está aquí con nosotros, que se llama La Pietà Covid, que recuerda la piedad de Miguel Ángel y que, como su propio autor ha señalado, es un homenaje al personal médico y de enfermería, así como a las víctimas de la COVID, reflejando el aislamiento y el fin trágico de miles de personas que no pudieron sentir el calor de la cercanía de sus familiares en su momento final. Yo creo que es un homenaje muy merecido, como él dice, tanto a los profesionales como a los propios pacientes que padecieron la COVID y que yo creo que es de agradecer a su autor, José Cobo. Bueno, pues espero que no les haya cansado mi intervención y que no terminen aburridos, como este médico que está aquí, escuchando las interminables dolencias de su paciente. Pues muchísimas gracias a todos y si quieren comentar algo, pues a su disposición. Como decía y habrán comprobado, documentación, exhaustividad en el trabajo que merecería, por supuesto, una publicación, porque es a través de la historia, la representación en el mundo del arte, diferentes culturas, en fin. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta, es el momento. Sí. Me quito la mascarilla. Bueno, muchas gracias. Desde luego es un tema infinito, pero muy bien manejado y muy bien hilvanado. Y bueno, no es que haya que añadir más cosas, pero también un comentario con este tema por parte del pintor Grünewald, seguro que conoces, el altar Dissenheim, donde ahí también hay unas cuantas patologías, porque era un sitio de peregrinación y yo creo que eran pestes y tal, y ahí se ven en las pinturas que hay bubones y hay cosas así también. En fin, porque vamos, que el tema no es para añadir más porque podemos estar aquí en fin, una tarde entera, pero que bueno, muy bien, felicidades, muy interesante. Gracias. Y este final con la obra tan potente de José, tan significativa y que es una obra increíble, potencia de expresividad, etcétera. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Realmente... Bueno, sí, una cosa. He visto lo del médico rural. Mi padre fue médico rural y fue a caballo. Yo me acuerdo de niño ir a caballo con él a Viaña, que no había carretera y tal. Sí, bueno, pues gracias. Bueno, a su derecha tiene otro médico rural también, o sea que... Sí, muchas gracias. Sí, realmente la cantidad de imágenes que hay son infinitas. Yo tengo, no sé si miles, pero cientos y cientos de imágenes. Y como antes decía, casi se podía hacer un monográfico de cada enfermedad o de cada patología, porque realmente las representaciones son muchas. Mi felicitación, maravilla, estoy completamente asombrado y contento de poder ver estas cosas. Mi pregunta es, en lo que he observado todo el tiempo, el humanismo. Entonces la pregunta es, ¿ahora la medicina está más en el humanismo o en el enriquecimiento? La medicina ahora mismo está más tecnificada. Yo creo que esa tecnificación ha podido hacer perder algo de humanismo, pero por otra parte ha ganado en eficacia, ha ganado en diagnósticos, ha ganado en curaciones
Y yo creo que es como está. Quizás sí, quizás ya se pierde un poco de ese humanismo, pero igual el balance es bueno, porque hemos ganado, como digo, en una eficacia que antes no se tenía. Antes ese humanismo del médico, de estar más al lado del enfermo, de ese consuelo, de ese hablar con él, pues estaba muy bien, pero se curaba menos. No había tantos medios ni tantos medicamentos. Entonces, pues bueno, yo creo que vaya una cosa por la otra y lo que no tenemos es que perder es la humanidad. Y es lo que no tenemos que perder nunca tratando a un paciente. La humanidad y el acompañarles, el estar con ellos, el consolarles, eso todo lo que podamos hasta el final, hasta el momento final. Gracias, Zacarías. ¿Alguna pregunta más? Conociendo el rigor y el trabajo que ha hecho para la medicina o la salud en el arte, imagínense lo que puede estar preparando con la medicina o la salud en el ámbito de la literatura. Gracias, José. Yo quería dar una pincelada hilando precisamente la temática que ha sido motivo de tu charla, y es la salud y el arte, ¿no? Aplaudir quizás iniciativas en las que esas dos líneas, un poco la medicina y la expresión artística, se unen, como por ejemplo pues la sala de expositiva que tiene el Hospital de Valcilla, o muchas otras iniciativas, ¿no? Y es que en cierta forma la expresión artística, de una manera u otra, lleva a la salud, ¿no? Y se ha contemplado también. Y eso hay que considerarlo. Sí, José Antonio, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la iniciativa de Valdecilla es una buena iniciativa y que acerca el arte a personas que de otra manera no pasarían nunca por una sala de exposiciones o por un museo. Y aunque sea de una manera ciertamente forzada, entre comillas, porque tienen que estar allí ellos o algún familiar ingresado, pero es una manera de acercar el arte a muchísimas personas que desgraciadamente tienen que pasar por ahí todos los días. Me parece muy buena idea, sí. ¿Alguna pregunta más? Yo no sé si tengo que hacer una pregunta así. Si la conferencia luego queda en internet para consultar, porque yo creo que sí, ¿no? Sí. Yo creo que es una ocasión para que los que no han podido venir lo puedan consultar, ver, y los que hemos estado aquí, recrearnos de nuevo, porque han sido unas cuantas imágenes que nos gustaría a lo mejor contemplarlas más despacio. De manera que a los que conozcan ustedes que no hayan podido venir, díganselo, o ustedes mismos, nosotros, para volverlo a ver, porque es una oportunidad de visitarlo otra vez. Mañana en la página del Ateneo ya está subida por la tarde. Hola, muchísimas gracias. Me lo paso estupendamente. Pero has mencionado la falsa piedra. De la locura. Sí, sí, pero ¿me puedes contar algo de la piedra de Bezoar que se utilizaba como tratamiento? ¿Sabes algo? Sí, sé que era un tratamiento que se utilizaba en algunos casos, pero vamos, que tampoco tenía mayor fundamento científico. Sí. Sí, pero sí que se decía que tenía ciertas propiedades y que teniéndola cerca protegía de algunas enfermedades, pero bueno, fundamento científico ninguno. ¿Alguna intervención más? Bueno, más que hacer una pregunta, dar las gracias por una magnífica exposición. Y ya que vas a tratar el tema en la literatura, una petición, tocarás el tema de la medicina en los libros, es decir, las ilustraciones, tanto en la época de los manuscritos, la aparición de la imprenta, los tricomios, los cuatricomios, todas esas cosas. Una petición de si puedes en su momento hacerlo, o como una tercera parte que tendría una entidad propia, te sería muy de agradecer. Más que nada era darte las gracias por esta magnífica charla, de verdad. Gracias a ti. La idea era hacer una revisión de la literatura como reflejo de determinadas patologías, de determinadas enfermedades. Esa era la idea. Lo otro no, pero bueno, me parece bien tu idea de hacer una tercera charla sobre ello. Gracias. Bueno, pues Yo sí. quería antes se me pasó por alto hacer un pequeño comentario cuando hablamos de que, siguiendo el título de la charla, era representación de la salud
y la enfermedad. Ya hablábamos de los estados de embarazo, de lactancia, etcétera. Que realmente el papel de la mujer en este tema, en la medicina reflejada en el arte, es un papel que está casi siempre muy circunscrito a eso, a la lactancia, embarazos muy pocos, y luego la figura de la mujer como enfermera, como cuidadora, como hemos visto en bastantes cuadros, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que ha reflejado un poco, se refleja en la historia del arte, el papel muy secundario que ha tenido siempre la mujer en el tratamiento de las enfermedades, cosa que parece que ahora afortunadamente pues ya está cambiando, pero que no deja de verse ese mismo reflejo en la sociedad, el que tenemos en la historia del arte y el arte y la enfermedad. Será improbable encontrar un retrato al óleo de más allá de los 20 años, 30 años, que aparezca una mujer médica. Es Ahí muy tengo difícil. alguno, tengo Sí. alguno, pero muy poco, sí. Hombre, si fuera en la fotografía, pero tampoco. Yo creo que es un espacio que se ha conquistado, la irrupción de la mujer en el espacio público, sobre todo en determinadas profesiones, ha sido en los últimos 20, 30 años. O sea que... Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que agradecerles a ustedes su presencia, por supuesto al Ateneo, y darle el aplauso y la enhorabuena a José Díaz por esta magnífica charla. Gracias.